Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no aparecieron en Chile en la década del 1880, como tampoco han desaparecido en la actualidad chilena. Ya desde fines del siglo XIX, muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social, como son el contexto económico capitalista plenamente marcado por una incipiente industrialización y un proceso de urbanización descontrolado que agravaban las malas condiciones de vida de los trabajadores. Una clase de dirigentes ineficientes ante los problemas del mundo popular y finalmente una clase obrera que ya no estuvo dispuesta a quedarse con los brazos cruzados esperando que el Estado oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas. Desde principios del siglo XIX, el concepto de cuestión social apareció en Europa para señalar las consecuencias laborales, sociales e ideológicas producidas por la revolución industrial. En Chile, el término de cuestión social, utilizado por primera vez por Orrego Luco, asociado a los problemas sociales que afectaron al mundo popular, como por ejemplo el alcoholismo, analfabetismo, el hacinamiento por la migración, campo-ciudad, las enfermedades, las huelgas, la inflación, la actividad sindical, las clases sociales, los ricos se hacían más ricos a costa de la clase proletaria. Vivíamos en un conventillo donde habían un solo baño para una infinidad de familias y se peleaban por el agua a paletazo limpio para poder lavar porque no había más que una llave. En el ámbito de consumo como de producción, los trabajadores urbanos y mineros vivieron condicionados por bajos salarios, extensas jornadas de trabajo e inseguridad laboral, viviendas insalubres sin posibilidad de ahorro, con escasos servicios básicos como luz eléctrica, el agua potable, la salud, lo que en materia laboral se refiere, presa fácil para los abusos de distinta índole que se cometían con sus patrones, como el pago de salarios con fichas y vales, sobre todo en las zonas salitreras donde el contraste pareció agudizarse por la cantidad de riquezas que representó para el país y el Estado la explotación de este precioso e importante mineral. El movimiento social en Chile durante el siglo XX estuvo relacionado directamente con las luchas y reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores condiciones de vida y trabajo, que fue a partir de estas luchas que se constituyó un actor de la vida política con una identidad ideológica definida. En Chile, a fines del siglo XIX, se vivió un periodo de prosperidad económica que se prolongó hasta la década de 1920, pero no logró mitigar la situación de pobreza que afectaba a parte importante de la población. Las primeras manifestaciones del nuevo movimiento social surgieron en los centros mineros, puertos, y ciudades, siendo los artesanos y obreros sus protagonistas y las mutuales sus organizaciones. Luego, con las transformaciones de las mutuales en mancomunales o sociedades de resistencia, el surgimiento de partidos políticos obreros y la aparición de líderes sindicales como Luis Emilio Recabarren, se inició una etapa caracterizada por un mayor contenido ideológico que caracterizó los postulados del movimiento. En 1910 había más de 400 organizaciones mutualistas y un número creciente de sindicatos de trabajadores, los de la metalurgia, por ejemplo, los empleados ferroviarios y tipógrafos, entre otros. La celebración del 1 de mayo fue un año tras año creciendo en convocatoria popular para llegar a reunir en 1907 a más de 30.000 personas en las calles de Santiago. En 1902 y 1908 hubo alrededor de 200 huelgas a la falta de respuestas positivas por parte de las autoridades,
Esto provocó una escalada de movilizaciones sociales, como por nombrar las más importantes: la huelga portuaria de Valparaíso en 1903, la huelga de la carne en Santiago en 1905, la masacre de la Escuela de Santa María en Iquique en 1907. Fueron las primeras gestas reivindicadoras del movimiento social chileno. En ellas hubo una participación de mujeres, de niños. Sin embargo, la masacre producida en Iquique frenó a esta ola de huelgas. Fue verdaderamente una masacre que removió las conciencias del país. En 1909 se fundó la Federación Obrera de Chile. En 1912 nació el Partido Obrero Socialista, liderado por Luis Emilio Recabarren. Con el movimiento social adquirió mayor consistencia las luchas por la reivindicación. De estas primeras reivindicaciones logradas por el movimiento social fueron el derecho a descanso dominical, mejoras en las viviendas obreras y la ley de accidentes de trabajo. Más tarde, el alto costo de la vida motivó las organizaciones de la Asamblea Obrera, la alimentación que convocó las marchas del hambre en Santiago de 1918 y 1919. Después, en 1917, los sindicatos obreros gozaron de un rápido crecimiento, registrándose unas 130 huelgas entre 1917 y 1920 a lo largo de todo Chile. En la región de Magallanes se produjo una gran huelga y los estudiantes de la Universidad de Chile asumieron un rol muy activo desde 1920 en las luchas reivindicadoras de la clase trabajadora. Por aquellos años también comienza la incorporación del campesino en el movimiento social chileno, que llegó en la década de 1930 a sus años de gran esplendor. Gracias a hombres y mujeres proletarios que alzaron la voz para denunciar los abusos de la clase capitalista, luchar por aquellos derechos laborales tan mezquinos en ese entonces y exigir una calidad de vida digna para los trabajadores, es que hoy tenemos una legislación laboral que ha acortado brechas de desigualdad y equidad, aunque aún queda mucho por avanzar.